Génesis 1, verso 1. Hoy vamos a hablar un poco de la caída. Hace 8 días hablamos un poco de la caída de Satanás y hoy vamos a hablar un poco de su lugar o lo que causó en la creación, en la primera creación. Porque cuando tú lees Génesis 1, 1 y 1, 2 en adelante, te das cuenta que pareciera que hubieran dos creaciones. Entonces vamos a ver un poco ese misterio que está implícito en estos dos pasajes y a entenderlo a la luz de las demás escrituras y que hace parte un poco de la serie que estamos estudiando, porque vamos a ver muchas cosas que hizo Satanás, sus obras, todo lo que trajo como consecuencia sobre el hombre, sobre la tierra, pero hubo una catástrofe, hubo un juicio en la primera creación de Dios. Nosotros a veces escuchamos las frases de la creación preadámica y todas esas frases que hacen parte de lo que vamos a comenzar a estudiar. Y es bueno que lo estudiemos porque vamos a ver más cosas más adelante que si no entendemos estas cosas se nos pueden causar un poco de confusión. Entonces vamos a leer primero Génesis 1 desde el verso 1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahí está la primera creación, pero a lo que llegamos cuando llegamos al verso 2 nos damos cuenta que parece que sucediera algo. Mira lo que dice. Y Reina Valera traduce así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí desde el verso 3 comenzamos a ver como otra creación o una reconstrucción de aquella creación que se creó, pero que de alguna manera se volvió desolada y vacía. Dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó día, llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, y ahí comienza la descripción de los 6 días, no de la creación, sino de la recreación de la tierra. Entonces vamos a estudiar un poco esto para ver, porque es importante ver que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 sucede algo terrible en la tierra, y detrás de eso que sucede está Satanás. Entonces vamos a ver la suma de la palabra para ver esto que no se ve tan claramente cuando tú lo lees así por encima, pero cuando lo entra uno a estudiar va a entender muchas cosas. Entonces, cuando se dice ahí Génesis 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo la palabra creó Dios es una palabra la palabra es baraj, que su raíz es como absolutamente crear algo de la nada, formar algo no existente, formar algo de donde no hay nada. Esa es la palabra baraj, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra. Y tú ves que aquí Dios crea todas las cosas por la palabra de su poder. Todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a lo que Él es. Dios siendo bueno y siendo perfecto, Él no va a hacer una tierra vacía ni desordenada. Tuvo que pasar algo de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 para que la tierra que Dios había creado se volviera así. Mira lo que dice Santiago. Santiago habla de que Santiago 4 verso 17 habla de algo que claro que se aplica a nosotros, pero se debe aplicar primeramente a Dios. Dios no nos demanda algo a nosotros que Él mismo no sea o haga. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. O sea, si Dios es todopoderoso, si Dios es bueno, si Dios es justo, ¿cómo puede crear algo malo, algo desordenado y vacío? Las palabras desordenado, vacío, tinieblas son generalmente palabras que se refieren al pecado, a Satanás y a juicio, ¿sí? ¿Cómo Dios que crea algo bueno, que Dios es todopoderoso, va a hacer algo malo? Eso sería contradecirse a sí mismo. ¿Qué pasó en esa creación de Dios que
que otras versiones, y más exactamente en el hebreo, ahorita lo vamos a mirar, dice que no estaba, sino se tornó vacía y desolada. ¿Qué pasó con esa creación? Lo primero que podemos decir es que en la Biblia se habla de crear, como decíamos ahorita, de formar y de constituir. Y son dos palabras diferentes, crear a formar. La palabra crear es bara, que es crear de la nada. Hay otros pasajes donde nosotros la encontramos. Hay un pasaje en Isaías donde se ven las dos palabras, donde vemos la creación y la recreación. Génesis 1 es Dios creando, Génesis 1:3 en adelante, Dios recreando de algo que ya existía. Una cosa es tú crear algo de la nada, como Génesis 1, que la palabra es bara, y otra cosa es crear algo de algo ya existente. Ahorita vamos a ver un ejemplo como el hombre. El hombre no fue creado de la nada, el hombre fue creado y formado del polvo de la tierra, ¿sí? O sea, ya había algo existente que Dios tomó y le dio forma, ¿sí? Y después sopló aliento de vidas en esa figura de barro. Asimismo, en la creación tú ves que Dios crea de la nada, pero también crea de algo ya existente. Lo que pasó fue que algo ya existente tenía una forma desordenada, vacía, y estaba lleno de tinieblas. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí es donde entra el personaje que venimos estudiando. Entonces, Isaías 43 nos muestra estos dos versos. El verbo para crear de la nada es bara en el hebreo. B larga A R A. El verbo para crear o formar algo de algo ya existente es yaksar, que es W-Y-A-T-S-A-R, que es formar algo ya existente. Ahí en el Isaías 43, verso 7, los vemos juntos, como una obra que hace Dios. Dice, 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Barat. Pero no queda ahí, sino dice que los formé, que es yaksar. Y los hice. Ahí vemos varios trabajos de Dios. Una cosa es crear de la nada y otra cosa es formar de algo ya existente. Eso es lo que vamos a ver en Génesis 1:1 y vamos a ver en Génesis 1:3 en adelante. Cuando la Biblia habla de la creación de la tierra, nos muestra que fue de la nada. Salmos 148, verso 5. Mira lo que dice el salmista acerca de la creación de Dios. Génesis 1:1. De la creación bara, creación de la nada. Dice el Salmo, versículo 5. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Una creación hecha por la palabra de Dios, como dice Hebreos 11:13, lo leo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios dijo y fue hecho de la nada. Eso es barat, eso es la creación de Génesis 1:1. Pero la Biblia también nos habla de una creación, como acabamos de leer en Isaías, de algo que es formado de algo ya existente. Porque cuando tú lees Génesis 1, 3, 4, 5, los 6 días, tú ves que Dios tomó y separó. ¿Sí? De la expansión de los cielos separó las aguas y los cielos y el mar de la tierra, separó la tierra del mar. De la agua del mar dijo, creen animales, y las bestias del mar fueron formadas de un material que existía en el mar, ¿sí? Entonces tú ves que Dios toma lo que ya está para recrear, esa es la palabra, para formar de algo que estaba desordenado. Y es muy diferente a crear de la nada. La primera creación es de la nada. La segunda creación que vemos en Génesis 3 es una recreación de una creación que fue mal formada, destruida, desolada. Y mira lo que dice. La palabra yakar la encontramos, la de recreación, ya no de la nada, pues cuando Dios crea al hombre en Génesis 2:7, y en el Salmo 74 la volvemos a encontrar en el hebreo en el versículo 16. Leámoslo, hablando de la recreación de la tierra. Salmo 74, verso 16. Tuyo es el día. Y acuérdense que eso fue de las cosas que Dios hizo en los días, ¿no? Separó el día de la noche.
Sí, le dijo, a esto será día, esto será, y así será el primer día. Y bueno, también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, porque de alguna manera la primera creación que Dios hizo, la luna tenía su lugar, el sol tenía su lugar, pero todo llegó a estar en un caos que parece ser que el sol perdió su lugar, la luna perdió su lugar, y eso causó que la tierra que estaba creada para ser habitada no tuviera las condiciones de vida. Eso significa tinieblas, vacío, desolado, o sea que no había vida. ¿Pero qué causó todo eso? Que seguramente las cosas que Dios había creado en el universo perdieron su lugar, y por causa de esa pérdida de lugar no podía existir vida en esa tierra. Porque claramente los científicos se han dado cuenta que si el sol y la tierra estuvieran un poquito más cerca, el sol quemaría la vida existente, o un poco más lejos se congelaría, el agua se congelaría, y sin agua no hay vida. O sea, hay un caos total cuando no hay un orden. Posiblemente por lo que leemos en Génesis 3 en adelante, vemos que Dios puso el sol en su lugar, la luna en su lugar, pero algo pasó. Algo pasó que todo lo tornó desordenado, porque Dios no lo creó así, porque Dios no hace las cosas así. Si Dios hiciera algo malo, Él siendo bueno estaría pecando, según lo que leímos en Santiago. Y dice, tú fijaste todos los términos de la tierra. El Señor le dijo al mar, hasta aquí llegas y hasta ahí llega el mar. ¿Sí? Y puso la luna para controlar las olas del mar, las mareas del mar. ¿Quién hizo eso? Dios recreando el caos, ¿sí? Dios tratando con el desorden. Tú fijaste los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste, las estaciones que son necesarias para el continuo recrear de la vida y el funcionar de la vida en el planeta Tierra, ¿no? Entonces este pasaje nos habla de la recreación de Dios. Hay pasajes que nos hablan de la creación de la nada por la palabra de Dios, pero hay pasajes que nos muestran también cómo Dios cogió, así como el alfarero, el vaso que se rompió y lo volvió a formar de una masa que ya estaba. Lo que pasa es que la masa de alguna manera se había corrompido y dañado, por lo que leemos en Génesis 1 y 2. Mira lo que dice Isaías. Este pasaje nos muestra claramente cómo pasó algo en Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque Dios dice en la palabra que Él creó la tierra buena y para ser habitada, pero cuando tú la encuentras en el 2, no está ni buena ni está para ser habitada. ¿Qué pasó? Nosotros venimos hablando de que una criatura se reveló en los cielos y ella cayó, pero ¿a dónde cayó? ¿Qué hizo cuando cayó? Eso es lo que estamos estudiando. Génesis, Isaías 45:18 nos muestra cuál fue la intención primaria de Dios en la creación. 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Ese es Dios, Génesis 1:1. Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Mira esta frase tan interesante. No la creó en vano. O sea, Él no la creó dañada ni en vano como algo que se puede pervertir en sí mismo. Es más, hermano, nosotros vemos la condición de la tierra que tiende a corromperse, a pasar, a destruirse, como las leyes de la termodinámica nos dicen. Pero eso no fue la voluntad de Dios al comienzo. La tierra entró en caos y hoy en día está bajo una maldición. Es por causa de nuestro pecado. Cuando Dios dice que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, es una tierra para la eternidad, que no se va a corromper, porque lo que Dios hace es eterno. Entonces, ¿qué pasó con la primera tierra y aún con la que nosotros estamos viviendo hoy día? Que está bajo una maldición, bajo un dolor, bajo gemidos de parto, dice Romanos. El pecado de nosotros. Pero eso se lo trajo el pecado del hombre. Pero la primera creación, la que pasa de Génesis 1 a Génesis 1:2 a tornarse vacía, desordenada, no fue el pecado del hombre, porque el hombre todavía no existía. Por eso hay hermanos que usan los términos la creación preadámica o aquellas criaturas que estuvieron antes de Adán en la tierra.
Hay hermanos que llegan a decir que pareciera que hubieron humanos antes. Yo no me atrevo a decir eso, pero claramente la Biblia sí nos muestra que hubo criaturas angelicales que estuvieron en la tierra antes de que el hombre la pisara. Es más, la Biblia dice que, y es un misterio, pero lo dice la palabra, dice que el querubín al que hemos estado estudiando, que se rebeló contra Dios, fue creado en el Edén. En el Edén fue creado. ¿No lo hemos leído? En Edén. Y dice que su ser estaba lleno de piedras preciosas. Y tú lees que habían ríos en el Edén que conducían ¿a dónde? A lugares donde habían piedras preciosas. Es un misterio, hermanos. ¿Sí? Pero eso lo dice la Biblia y debemos conocerlo. Porque inmediatamente Satanás cae de su gloria, parece que él directamente vuelve al lugar donde fue creado. Y hace de ese lugar una cueva y una guarida de maldad. A tal punto que Dios toma la decisión de juzgar ese lugar donde se encuentran esas criaturas que se rebelaron en los cielos. Porque cuando leamos la palabra bohu, ohu, que es desordenado y vacío, esas palabras siempre están relacionadas con un juicio de Dios. Parece ser que esa creación que Dios creó en Génesis 1:1 pasó por un juicio de Dios. Dios no la creó vacía ni desordenada. Y esa palabra vacío también es cuando tú lees esa palabra, cuando hay un desierto desolado. ¿Sí? Son palabras que siempre están relacionadas con el juicio de Dios. Entonces vamos a entender un poco esto. Como les decía al comienzo, esto es un misterio. Pero claramente casi todos los teólogos cuando llegan a estos pasajes han llegado a esta conclusión. Dios juzgó una criatura antes de Adán en la creación que él creó en Génesis 1. Porque mira lo que estamos leyendo. Isaías dice que él no la compuso en vano, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El que hace de las cosas de la nada, el que crea para habitar, el que crea porque quiere tener un hombre y que ese hombre lo represente y que ese hombre lo conozca y que ese hombre viva en relación con Dios. Pero ¿qué hace que volvamos ahí a Génesis 1:1 y pasemos a Génesis 1:2 y veamos que la creación que Dios creó se torne desordenada y vacía? Volvámoslo a leer. Génesis 1:2, perdón. Y la tierra, esa palabra estaba desordenada, traducida por Reina Valera. Hay otras versiones que la han traducido de una manera más clara. La versión textual dice, pero la tierra llegó a estar. Esa palabra llegó a estar es una palabra que más adelante vamos a estudiar, pero miremos primero lo que significa desolado y vacío. La palabra desordenada o desolada y vacía, la palabra desordenada es tohu y vacío es bohu. Tohu, bohu, en hebreo. La palabra tohu, mira la raíz tan interesante, de una raíz que significa dejar desolado o tornarse desolado o desolarse. También se puede traducir desierto. Y en un desierto no puede ser habitado. ¿Y Dios creó la tierra para qué? Para ser habitada. También se puede traducir algo que no sirve, que no vale. Algo que es vano. Isaías dice que no la creó en vano. Pero de alguna manera en un momento la tierra se volvió ¿qué? Vana. Vacía, yerma. Donde hay asolamiento. Donde hay una destrucción. Donde está tendida a corromperse. Eso significa tohu, que es desordenada. La palabra bohu significa que es vacía. Significa que no se usa. O sea, algo que llegó a ser inservible, algo que llegó a ser sin valor, algo que está en ruina. Mira esas palabras tan serias. Algo que llegó a ser indistinguible. O sea que lo que era en Génesis 1:1 a Génesis 1:2 llegó a ser algo que tú lo veías y no es lo mismo. Como cuando tú miras una ciudad y tú dices, uy, un arquitecto construyó este edificio, las calles, los puentes, todo es muy claro. Y hay un terremoto.
Cuando tú miras el terremoto ya no identificas dónde estaba la calle, dónde estaba el puente. ¿Por qué? Porque todo entró en un colapso y se derrumbó, se volvió vacío, la gente ya no puede estar ahí, se volvió inhabilitable. De alguna manera ese es el sentido Génesis 1:2. Génesis 1:1, Dios crea todo bueno según lo que Él es. Génesis 1:2, todo se volvió un caos. ¿Qué pasó? No estaba. La palabra más clara es se tornó. Mira, vamos a leer unos pasajes donde se usan estas mismas palabras, tohu, bohu, que se nos hablan de juicios de Dios sobre alguna nación, sobre un tipo de tribu, sobre un pueblo. Y ciertamente esas palabras son las mismas que usa Dios en Génesis 1:2. Mira Isaías 34, por lo menos dos pasajes donde vamos a ver un poco lo que sucedió en la creación. Y detrás de todo esto está la criatura, la cual venimos estudiando. Isaías 34, verso 10. Dios está estableciendo un juicio. Y mira lo que Él dice. No se apagará desde el verso 10, de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. ¿Cuándo hay humo? Cuando hay un incendio. De generación en generación será, mira esta palabra, asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, o sea, animales, bestias salvajes, desagradables. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. La palabra destrucción y asolamiento es tohu, bohu. O sea, palabras de juicio sobre un lugar. ¿Por qué? Por el pecado que había en ese lugar. Y Jeremías nos habla y nos muestra lo mismo. Jeremías 4, verso 23. Jeremías ve la tierra y ve que la tierra entra en un estado como de juicio en su época. ¿Por qué? Por el pecado. Pero esas mismas palabras que muestran el juicio de Dios sobre una época, sobre la nación de Israel por el pecado, son las mismas palabras que usan Dios para describirnos el estado de la creación preadámica, de la creación preadámica. Dice Jeremías 4:23: miré a la tierra y he aquí que estaba tohu bohu, asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Saben que hay algo misterioso en lo que está viendo Jeremías que de alguna manera pudiera describir Génesis 1:2? ¿Por dónde estaba el sol que Dios tuvo que acomodarlo? Miren, hermanos, hay científicos que comienzan a estudiar el universo. Y miran la luna y miran el universo y dicen, debió haber un caos terrible. Porque se ve como vestigios de explosiones, vestigios de un conflicto, de un desorden, porque hay otros planetas que no tienen vida. ¿Qué pasó en el universo? Porque aún ese universo que nosotros vemos todavía sigue siendo habitación de aquellas criaturas que causaron ese colapso. Porque aunque Dios recrea la tierra, Él deja que esas criaturas todavía permanezcan en esos lugares. Satanás es descrito, ahorita lo vamos a leer como el príncipe de la potestad del aire. Ahorita lo vamos a leer. Pablo habla de huestes espirituales en lugares celestiales. Pero habla de eso, de esa realidad espiritual que nosotros debemos conocer. ¿Por qué? Porque cuando Dios recrea y pone al hombre en la tierra, el hombre se va a enfrentar a todo eso que aunque él no ve claramente con sus ojos, existe. Y es la raíz de todo el caos universal. Entonces por eso es importante verlo en nuestra serie. Mira lo que sigue diciendo Jeremías. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos.
Es curioso, ¿no? Los montes, los collados. Ustedes no han visto que generalmente las tribus indígenas y la gente del campo habla de los espíritus de la montaña. La idolatría comenzó hacia las estrellas, a las cosas que estaban arriba en los cielos. La mayor adoración idólatra que ha existido en toda la historia de la humanidad ha sido el sol, la luna. ¿Qué estaba allá que producía eso en el hombre? Que incitaba al hombre a todo eso. Eso no es natural, hermano. Hay cosas que el hombre no conoció naturalmente, sino que fueron influenciadas, claro, como lo vamos a ver en Génesis 1, 2, 3, donde hay una criatura claramente descrita como la serpiente, que es Satanás, ¿sí? Y nosotros debemos comenzar a entender todas estas cosas porque la Biblia nos habla de enseñorear y gobernar, pero ¿sobre qué? Entonces, por eso estamos leyendo todos estos pasajes. Y miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, y miré, aquí el campo era el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. O sea, Jeremías está viendo desolación y vaciedad. ¿Por qué? Porque hay un juicio sobre ese lugar. Por eso la tierra se tornó desordenada y vacía, probablemente por un juicio de parte de Dios sobre esa creación. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada. Y hay un juicio en Génesis 1:2, pero no la destruiré del todo. O sea, él dejó, ¿para qué? Volver a reconstruir, a reedificar. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque le hablé. Mira esa frase tan interesante. Y los cielos arriba se oscurecerán. ¿Saben qué? Ahorita vamos a leer, si alcanzamos a leer un pasaje, que cuando el Señor vuelva y sea juzgado Satanás y todos los principados de los aires, dice que la luna resplandecerá como el sol. Y el sol resplandecerá 7 veces más. O sea que aún hay vestigios de la oscuridad que reina en los aires por estas criaturas, que Dios va a tener que juzgar cuando Cristo vuelva. Son misterios, ¿no? Pero son cosas que la palabra habla. Y dice: por esto se enlutará la tierra y los cielos, porque hablé, lo pensé y no me arrepentiré ni desistiré de ello. Entonces, tobhu, bohu, son palabras que usa Dios generalmente en el Antiguo Testamento para mostrar el juicio sobre algo. En este caso, si lo vamos a Génesis, claramente hubo un juicio sobre la tierra que hizo que Dios mismo tornara esa tierra que Él creó una tierra vacía, desolada, desordenada, caótica. Entonces, la palabra que leíamos ahí en Génesis 1:2, que y la tierra estaba, es la palabra Yahá en el hebreo, J-A-Y-A. Esa palabra se puede traducir más como estaba vacía. Una traducción más exacta, como la que yo leí en la otra versión, es llegar a ser, o dar lugar, o acontecer, o sea, algo que sucedió en algún momento, o convertirse, o ocurrir. O sea, la tierra en algún momento ocurrió que se volvió desordenada y vacía. Es la misma palabra que se usa ahí en Génesis 19:26, cuando la mujer de Lot sale de Sodoma y Gomorra. Ella no salió siendo una estatua de sal, ¿no? Fue un juicio sobre ella por su pecado. Mira cómo lo leemos ahí, Génesis 19, verso 26. Mira lo que dice. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿Y qué pasó? Y Seyahat, o sea, se volvió estatua de sal. ¿Qué es eso? Un juicio de Dios sobre
el pecado. O sea, la mujer había sido llamada por Dios con toda su familia a salir de Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra iba a ser ¿qué? Juzgado por Dios. Cuando ella va saliendo, en su corazón vuelve atrás. Eso muestra que su corazón, aunque el Señor quería sacarla, su corazón estaba todavía en Sodoma y Gomorra. Entonces Dios juzga el pecado de la mujer. Inmediatamente se torna como una estatua de sal. Eso es el significado de la palabra estaba, que la versión Reina Valera no la traduce tan clara, la versión textual lo hace mejor. Y la tierra se tornó, así como la mujer se volvió ¿qué? Una estatua de sal. Entonces no fue que Dios creara la tierra así, sino que ella se volvió así, y claramente por las palabras que Dios mismo usa nos muestra que hubo un juicio sobre esa creación. La palabra habla que Cristo va a restaurar todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos. Hechos capítulo 3, verso 21. Y todo eso comenzó desde la creación, porque Dios va a recrear, porque Dios quiere restaurar todas las cosas para en esa creación que Él restaura en la tierra principalmente, poner al hombre. Y a través del hombre y de la mujer crear una raza sobre la cual Él va a juzgar aquel querubín que se rebeló, sino que Adán y Eva se dejaron corromper por ese querubín, pero Dios promete un Mesías hijo de la mujer que iba a aplastarle la cabeza a aquel querubín que se volvió Satanás, ¿sí? Y cuando Cristo viene a través de su obra comienza a restaurar todas las cosas. Lo primero que Dios comienza a restaurar es la creación, mira cómo lo dice. Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Quién es ese? El Mesías, hijo de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, que resucita y se presenta al Padre. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea que Satanás en su caída corrompió muchas cosas. En eso fue la creación. Después de corromper la creación, cuando Dios recrea, corrompe al hombre también. Y Dios va a restaurar todo. Lo que estamos viendo es Génesis 1:1, Génesis 1:2 y Génesis 1:3 en adelante, viendo la restauración por lo menos primeramente de la creación para que el hombre pueda existir en esta tierra. Porque en las tierras, como se nos describe Génesis 1:2, no podía haber vida. Entonces dice: la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces tú ves que Dios comienza a restaurar. Lo que podemos ver en la restauración de Dios, y lo podemos leer en Génesis 1, es que Dios restaura muchas cosas, pero aún restaurando lo que se tornó vacío por causa del pecado de la criatura, podemos ver que hay cosas a las que Dios habla y no las ve buenas. Hay días que Dios dice y creó esto y Dios lo vio bueno. Pero hay días que Dios guarda silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque aunque Él recrea la tierra, Él todavía no juzga aquellas criaturas. Más adelante en Génesis 2 y 3 vamos a encontrar esta criatura. Y a través de todo el Antiguo Testamento encontramos estas criaturas y el trabajo que ellas ejercieron, especialmente al cabecilla, que es el que estamos acá incriminando, que es Satanás, ¿sí? Pero nosotros debemos ser conscientes que aunque la tierra pasó por el juicio por causa del pecado de esta criatura y de que lo que hicieron estos, ¿quién sabe qué hicieron en la tierra, hermanos? Pero Dios lo pasó por un juicio. Dios restaura la tierra, pero la criatura continúa. Y lo más tremendo es que encontramos que la palabra le llama el príncipe de este mundo. Y la palabra de este mundo no solo se refiere a esta tierra, sino que te puede referir al universo como tal, físico, creado. Y nosotros fuimos creados en un mundo lleno de enemigos, en el cual Dios quiere gobernar y quiere establecer su reino con nosotros. Pero nosotros debemos conocer en qué mundo vivimos y las obras y las artimañas de la serpiente. Porque dice Pablo, no ignoramos las obras de Satanás. Debemos conocerlas porque así mismo, en la medida que conocemos el mundo espiritual, podemos movernos de una manera sabia en el mundo terrenal, mundo físico. Entonces mire lo que dice.
Vamos a leer en Génesis 1. Y dice, versículo 4 en adelante, ahora vamos a ver la recreación. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios dice que la luz es buena, pero no dice nada de las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que caracterizaba la tierra anterior era ¿qué? El desorden, la caos, y las tinieblas nos hablan de una criatura. Más adelante se dice el príncipe de la potestad de ¿qué? De las tinieblas. Dios no lo dice, pero en lo que Él dice está implícito. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y mire lo que pasó en el segundo día. Pero el primer día no es bueno. Aunque la luz es buena, el día no es bueno. ¿Por qué el día no es bueno? Porque el día también abarca tinieblas. Y ahí en esas tinieblas están esas criaturas, representadas por el mal, por la oscuridad. Segundo día, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea, de alguna manera habían aguas en la primera creación, pero estas criaturas hicieron que las aguas quedaran de una manera tan desordenadas que Dios tuvo que ubicarlas. Unas aguas las separó y fueron los mares, y otras aguas las puso arriba y fueron los cielos. Y dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Pero Dios no dice que sea bueno. ¿Por qué? Porque el príncipe es el príncipe de la potestad de los aires. No habla que fuera bueno. Y dice, y fue así, llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. O sea, lo que el Señor hizo en la tierra fue bueno. Y lo vio que era bueno. Hay cosas que Dios no dice que eran buenas, porque Él sabe que estaba detrás de todo eso. Pero hay cosas a las que Dios llama bueno. Y más adelante volvemos a encontrar. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces vemos la recreación y vemos cómo Dios llama cosas buenas y cosas que no habla, mostrándonos alguna realidad que aún participa del mundo creado, recreado después del mundo caótico de Génesis 1:2. ¿Por qué hablamos esto? Porque más adelante tú te encuentras que Dios pone al hombre. Pero mira lo que dice más adelante, ahí en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen habla de representarlo, o sea, de la manera que Él pueda representarnos, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar. O sea, que el hombre gobierne sobre los peces de mar,
en las aves de los cielos y en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios pone al hombre en medio de un mundo que yo me imagino que Adán y Eva no sabían, pero es un mundo que está minado. Y mire lo curioso, en los cielos, ¿quién está en los cielos? El príncipe de la potestad del aire. En la tierra, ¿quién está en la tierra? Porque ahorita vamos a leer que en Apocalipsis dice que Satanás fue echado con sus ángeles y cayó ¿dónde? En la tierra. ¿Y por qué en el mar? Apocalipsis nos habla de una potestad en el mar que se llama Abadón, que es el destruido. O sea, el hombre fue como cuando mandan a un soldado, pero el soldado no sabe, y aquí hay guerrilla, aquí hay paramilitares, acá hay autodefensas, aquí hay de todo. O sea, el hombre es creado para un conflicto, hermano. ¿Sí es lo tremendo? Que Dios recrea las cosas, pero deja en medio de esa creación un ambiente hostil que se rebeló contra Dios y que tiene su guarida en esta tierra y en este mundo, incluyendo el universo. Más adelante tú encuentras por todas las escrituras que estas criaturas siguen apareciendo. A pesar de que Dios juzga la creación, tú encuentras que Dios habla de estas criaturas. ¿Cuáles criaturas? Los hijos de Dios o los ángeles que se revelaron en los cielos. Hay varios pasajes, podemos leer uno ahí en el Salmo 82. Y podemos ver cómo detrás de este mundo material hay un mundo espiritual real que existe, que la Biblia nos habla. Cuando tú miras, tú ves que Dios es bastante paciente con estas criaturas y aún Dios reconoce a ellos como hijos de Dios. La Biblia solo habla de hijos de Dios en tres aspectos. Hijo de Dios a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? En que el Hijo de Dios participa de la misma esencia, los mismos atributos que el Padre, y es eterno con el Padre, nunca fue creado, siempre ha existido, es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, es Dios mismo. Este es mi Hijo amado, en cuanto a que es mi Hijo y ha estado eternamente conmigo, y en cuanto yo lo creé para hacer todas las cosas para Él. En cuanto yo creé todas las cosas para Él, ¿sí? En ese sentido la Biblia habla de Jesucristo como el Hijo de Dios. La Biblia también habla de los ángeles como hijos de Dios. ¿En qué sentido? En que los ángeles no nacieron producto de una relación entre un ángel hombre y un ángel mujer, porque los ángeles no tienen sexo. Son masculinos. Entonces, no tienen sexo. El masculino y femenino es parte del hombre. Al hombre lo hizo varón y hembra. El ángel como Dios en su esencia no tiene sexo, ¿sí? Eso es algo que le dio Dios solo al hombre y a algunos animales, porque hay animales que no. Hay animales que son hermafroditas, ¿sí? Pero Dios en esencia no es ni varón ni hembra, es Dios. Los ángeles en esencia son ángeles, son espirituales, no se reproducen. Entonces no hay un ángel papá y un ángel mamá, sino los ángeles que existen fueron creados directamente por Dios. En ese sentido son hijos de Dios, que son creados por Dios, o sea, son creados directamente por Dios. El único ser humano en la Biblia que se le llama hijo de Dios en cuanto a la creación es Adán, porque Adán lo hizo directamente Dios. En ese mismo sentido a los ángeles se les llama hijos de Dios. Nosotros como cristianos somos llamados hijos de Dios en el sentido de que nuestro espíritu ha sido regenerado y Dios ha venido a morar en nosotros. Sí, en varios sentidos que son diferentes. No confundamos las cosas como para tener claridad. En la Biblia, en los primeros dos libros de la Biblia, que son Génesis y seguramente el libro de Job, se nos habla de estas criaturas. El salmista cita a estas criaturas y les habla como hijos de Dios. Entre ellos se incluye a Satanás. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque aunque Satanás cayó del cielo a la tierra, creó un caos en la primera tierra, Dios reformó la tierra, Dios no sacó a la criatura rebelde y la dejó. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra la va a juzgar. ¿Cómo? A través del hombre. ¿Sí? ¿Cuál hombre? El Mesías prometido y el hombre regenerado en Cristo, o sea, nosotros.
hasta el cumplimiento de los tiempos. Entonces vamos a ver un poco la palabra cuando se nos habla de aquellos hijos de Dios, que también la Biblia los llama como dioses. Dios mismo los llama como dioses, con D pequeña, ¿no? No en el sentido de que Dios los haya creado, sino no en el sentido de que sean dioses participantes de la esencia divina, sino en el sentido de que Dios les encargó su palabra y ciertas cosas y Él mismo los llama dioses, con D pequeña. De ahí vemos toda la idolatría que surgió después cuando estos se rebelaron y buscaron la adoración propia. De ahí vienen los ídolos de estos dioses o ángeles o hijos de Dios que se rebelaron. Salmo 82:1 dice: Dios, Elohim, está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. O sea, Dios está en medio de criaturas que Él le llama dioses, o los hijos de Dios. En este pasaje, ahorita por los otros vamos a ver que son ¿quiénes? Los ángeles. Y Dios está en medio de ellos, pero mira esta frase: en medio de los dioses juzga. Aún a ellos mismos los juzga y aún a ellos les pide cuentas. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. O sea, es como si el salmista estuviera llamando a aquellos donde Dios juzga, aquellos Elohines o aquellos dioses, a un juicio, como que se vuelvan en sí. Pero mira lo que dice: librar al afligido de los necesitados, librarlo de la mano de los impíos. No saben ni entienden. ¿Por qué? Porque se rebelaron. Andan en tinieblas. Todo tiemblan, todos los cimientos de la tierra. O sea que ellos no solo andan en tinieblas, sino trastornan la tierra, causan maldad sobre la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿De quién está hablando? De los hijos de Dios, los ángeles. Ahorita lo vamos a leer en Job. Pero mira cómo les habla a estos que eran hijos de Dios, aquellos ángeles que se rebelaron. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Siendo hijos de Dios, van a ser juzgados como hombres. Lo leíamos cuando hablábamos de Satanás. Cuando se rebeló, dice que los reyes de la tierra lo van a mirar y van a decir: oye, ¿no eras tú el que trastornaba la tierra? Y ahora lo van a ver como por los siglos de los siglos, siendo juzgado con las llamas de fuego, como un hombre. Y dice: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga. ¿Y por qué dice en la tierra? Porque aquí cayeron esas criaturas. Juzga la tierra, y esto va a ser con el Mesías, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Cómo sabemos que estos ángeles son aquellos dioses, hijos de Dios? Job capítulo 1. Estos son tantos de los pasajes donde Dios nos muestra a este querubín, a esta serpiente moviéndose por la tierra. Pero mira lo curioso, el Señor lo deja en la tierra y la Biblia muestra que Él hasta viene a pedir cuentas. Dios por tiempo llama a aquellos seres a que vengan a su presencia y les pide cuentas. Qué cosas, ¿no, hermanos? Aún Satanás tiene que ir a la reunión de los Elohim o de los hijos de Dios a dar cuenta de lo que está haciendo. Eso es un misterio, ¿no? Pero la Biblia lo dice. Job 1, verso 6. Dice: esta es la reunión de los Elohim que leímos ahorita, de los dioses delante de Dios. Dioses en el sentido de que son hijos de Dios, ángeles, criaturas espirituales. Y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los que el salmista llama los Elohim o los dioses. Y dice: entre los cuales, o sea, hace parte de ellos. ¿Quién vino? Vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. Y mira, ese trabajo todavía no lo ha dejado de hacer. ¿De dónde vienes? Dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo:
de rodear la tierra y de andar por ella. Imagínate, este querubín caído cayó en la tierra y ahora anda por toda la tierra, tratando de que destruir lo que es el propósito de Dios. El Señor nos habla y nuestra intención con esta serie es llegar a entender un poco la obra de Satanás en medio de este mundo, porque es la única manera en la que la podamos resistir. Él dice resistir al diablo, dice no le des lugar al diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía anda como un león, dice la Biblia, buscando a quien devorar, ¿sí? Acá se nos muestra el querubín maligno, pero también la Biblia nos muestra de que así como hay seres rebeldes, angelicales, hijos de Dios, la Biblia también nos muestra pasajes donde hay hijos de Dios, elohines, o dioses, o ángeles, que también son protectores. Mira lo que dice ahí en Zacarías. Detrás del mundo que nosotros vivimos hay un mundo real, un mundo espiritual, un mundo que tiene la capacidad de afectar las cosas, un mundo que está gobernado en esta tierra por una criatura, pero Dios también tiene sus ángeles fieles, ¿sí? Como hemos hablado, criaturas que no se rebelaron y que están en un conflicto con aquellas que sí se rebelaron, que se respetan, porque aunque a veces los cristianos sean irrespetuosos hasta con el mismo diablo, Miguel cuando combatía por el cuerpo de Moisés dice que no quiso proferir maldición sobre Satanás, sino que dijo el Señor te reprenda. Pero hoy tenemos pastores que comienzan, Satanás sinvergüenza, hijo de no sé, y comienzan a insultarlo. Pero esa no es el tipo de guerra que el Señor nos ha llamado. Zacarías 1:8, mira lo que dice. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos, ¿sí? Dios hablándole al profeta y permite que el profeta vea ciertas cosas. ¿Para qué? Para que él entienda un poco el mundo espiritual. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. O sea, tú miras que hay ángeles buenos de parte de Dios que están también en la misma función que recorriendo la tierra, pero también Satanás está en los mismos. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Entonces nosotros claramente vemos ese mundo espiritual maligno de Satanás, gobernado por el príncipe, que eso vamos a entrar en detalle después, pero también vemos un mundo espiritual gobernado por Dios, que rinde cuentas a Dios y que vive en pro del propósito de Dios. Para terminar, leamos un poco el juicio de Dios a aquellas criaturas, ahí en Isaías 24, verso 21. Aquellas criaturas que se rebelaron contra Dios, aquellas criaturas que trastornaron los cielos, y no solo trastornaron los cielos, sino aquellas criaturas que también causaron caos en la tierra preadámica, y no solo caos en la tierra preadámica, sino son aquellas criaturas que siguen causando caos en la humanidad, en la tierra, y que son llamadas a ser juzgadas a través del Mesías, que es nuestro Señor, y a través de la iglesia. Dice Isaías 24, verso 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Sí? Va a haber un momento que Dios va a juzgar a todas las criaturas que están gobernando en el mundo, en los cielos, en las potestades, y a los reyes de la tierra sobre la tierra.
O sea, porque esas criaturas que están en los aires ejercen influencia sobre los reyes de la tierra, sobre las naciones. Cuando entremos a estudiar el dragón y todo eso, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, vamos a ver la influencia de Satanás sobre los imperios de la humanidad y cómo detrás de cada hombre hay una criatura espiritual. Por eso hay un pasaje en Eclesiastés, no lo busque y se lo leo, donde Dios dice esto, que es bastante interesante. Mira lo que dice, Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de eso. Uno ve los reyes y uno dice, oiga, ¿por qué los reyes son tan corruptos? ¿Por qué los reyes se aprovechan de los pobres? ¿Por qué tienen ese espíritu de enseñorearse, de empobrecer a la población y ellos sacar lucro de posesión? Entonces dice, no te maravilles de eso. ¿Por qué? Porque el alto, sobre el alto, vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. O sea, no te maravilles por ellos, porque sobre ellos hay uno más alto, uno que está en los aires, uno que gobierna. Pero bueno, tampoco te maravilles de eso, porque sobre ese hay uno más alto, al que él todavía tiene que ir a rendirle cuentas, como ahorita que, ¿dónde estabas? No, pues estaba por la tierra. O sea, él tiene que dar cuentas, pero no debemos ignorar que él está sobre el hombre, ¿sí? Gobernando sobre el hombre. Solo que Cristo ya le venció en la cruz. Sigamos leyendo. Estamos en Isaías 24. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados los de los cielos, el ejército de los cielos, pero también los reyes de la tierra, ambos, porque ambos van para el mismo costal. ¿Cuál es el costal que Dios le preparó a Satanás? El lago de fuego. ¿Preparado para quién? Para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para los hombres. Los hombres que van allá es porque quisieron seguir a Satanás. ¿Sí? Y dice, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra. ¿Sí? Como cuando usted ve la cárcel y usted ve que hay hacinamiento, que eso la gente no puede ni acostarse ni nada porque están unos sobre los otros. Así van a ser demonios, ángeles, principados, potestades. ¿Con quién? Con los hombres, pobres, ricos. Imagínate, el lago de fuego va a ser como un calabozo repleto de criaturas, tanto espirituales como humanas, que se rebelaron contra Dios. Terrible, ¿no? Y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará. ¿Por qué la luna? Porque muchas de esas criaturas están en esos lugares. Por eso es tan común hoy en día todos esos fenómenos como ovnis, con extraterrestres. No son ovnis, no son objetos voladores no identificados. Nosotros sabemos qué criaturas son, que son reales, que tienen la capacidad de hacer ciertas cosas, de mostrar ciertas cosas, de comunicarse con el hombre. Eso de que se parecieron extraterrestres y trajeron tecnología a los hombres, eso no es extraño, porque si tú lees Génesis, tú ves que la mayoría de las artes que los hombres aprendieron fueron enseñadas por estas criaturas que se rebelaron. Todo eso lo vamos a estudiar, bueno, si el Señor lo permite. Y dice, y el sol se confundirá. ¿Cuándo? Cuando Jehová de los ejércitos reine sobre el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Y Apocalipsis 20 nos muestra eso. En Apocalipsis 12 vemos como la serpiente es ¿qué? Botada a la tierra con sus ángeles. Cuando Cristo regresa, dice que desciende, 21 dice. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. O sea, tú ves que Satanás va a estar libre ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese, hermanos. Y Satanás, ¿qué es Satanás? Que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mientras tanto todavía está haciendo de las suyas, pero antes que fue atado.
antes será atado. Y dice en el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, primero es encadenado durante el milenio, suelto después del milenio, ahí sale y reúne otra vez las naciones, después desciende fuego del cielo sobre las naciones y él es echado en el lago de fuego, donde ya estaba pues el falso profeta y la bestia, el anticristo. Entonces, ¿qué vimos hoy, hermanos? Hoy vimos Satanás en la primera creación, ¿sí? Cómo destruyó, cómo corrompió, y vimos también un poco cómo él sigue y está suelto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Entonces vamos a ver un poco más de las obras de Satanás y la manera como Dios ha tratado con esta criatura. Hoy simplemente quería enfatizar estas cosas para que vayamos yendo paso a paso y no nos confundamos. Entonces vamos a orar para terminar. Amén. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que podamos por tu Espíritu, por tu palabra, Señor, conocer aquellas cosas que debemos, en aquellas cosas que debemos estar apercibidos, Señor. Prepáranos para la guerra, Señor. Tú dijiste que Satanás fue exhibido públicamente en la cruz, Señor, y como un enemigo vencido y derrotado. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos abras las Escrituras para poder conocerte y para poder tratar con esta criatura en la medida que tú nos permites avanzar en tu reino, Señor. Oramos para que tú, como Jeremías le decías y a Ezequiel le decías que primero el agua iba hasta las rodillas y después subía, Señor, te rogamos que tú nos permitas, Señor, sumergirnos en las profundidades de tu palabra, Señor, para poder ser sabios y entendidos aún en los tiempos que estamos viviendo, Señor, y para poder representarte como tú lo querías desde un comienzo, Señor, para poder sojuzgar la tierra, los cielos y las cosas que hay en la tierra y aún en el mar, Señor. Haz de nosotros reyes que reinen contigo, preparados para gobernar, Señor, que hacen correr hacia atrás las puertas del Hades, Señor, que derriban a Satanás a través de sus vidas. Juzga a Satanás aún en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestras pruebas, Señor. Haz que la serpiente retroceda y tu nombre sea glorificado en medio nuestro, Señor. Haz que la luz prevalezca, Señor, porque las tinieblas no prevalecieron contra la luz que eres tú, Señor. Confiamos en ti, en tu gracia, en que estamos en tus manos, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.